Vamos a iniciar a describir esto que lo hemos denominado la semana de Thevenin y Norton. Sean bienvenidos a esta semana número 7. Espero que todo vaya fluyendo bien, que hayan comprendido los contenidos de la semana anterior. Les recuerdo que nosotros estamos en la obligación de responderles, y para mí es un placer atenderlos a cualquier duda que ustedes tengan referente a la clase. Como ya he mencionado anteriormente, esta es la semana de Thevenin y Norton, así que vamos a dar inicio a explicar por qué se llama Thevenin y por qué se llama Norton. Ellos fueron los precursores de esta temática y de esta metodología para poder resolver circuitos RLC. Aquí vemos estos circuitos de corriente alterna y lo hemos mencionado en semanas anteriores, pero es importante que lo recalquemos. Vemos que están en paralelo y que también comparten ramificaciones en serie. Podríamos decir que es un circuito mixto. Para resolver estos circuitos podemos aplicar el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, que el teorema de Thevenin lo vamos a resolver de la siguiente manera. Aquí tenemos dos figuras, D1 y D2. ¿Qué observamos aquí? Que tenemos nada más resistencias. Por el símbolo que vemos, nada más estamos con resistencias. En cada malla del circuito 2 es fácil comprobar que tenemos U igual a U sub F y que U sub BO es igual a IF por R3. Esta es una resultante que se irá resumiendo a lo largo de esta temática y quedaremos con una ecuación un poco más sencilla. Vamos a ver este circuito. Como se aprecia en la figura D4, el circuito de Thevenin está conformado por U sub TH, que quiere decir Thevenin, en serie con RTH, la resistencia de Thevenin. Es decir, el circuito R2B entre A y B. Ahora, si reemplazamos los valores haciendo el cambio, tenemos que U sub TH, o sea de Thevenin, es igual a U sub F por I sub F por R3. Sustituyendo los valores tenemos aquí 10 voltios menos 5 amperios por un ohmio igual a 5 voltios. RT es igual a R sub 3 igual a un ohmio. Y finalmente la tensión R2 resulta de la siguiente ecuación. Vamos a ampliar un poco más para verla un poco mejor. U sub R2 es igual a UTH por R2 sobre R2 más R total. Igual, vamos a sustituir U de Thevenin es igual a 5 voltios, que quiere decir el voltaje de Thevenin, por la resistencia 2, que es igual a un ohmio, sobre la resistencia 2, que es igual a un ohmio. Vemos que este valor de un ohmio, este valor es el mismo porque tenemos la resistencia 2 más R total, que es igual a un ohmio, igual a 2.5 voltios. ¿Cómo podemos hacer eso para comprobarlo si es cierto? Veamos lo siguiente. Vamos a aplicar la calculadora para notar que sí, efectivamente, eso es lo que estamos obteniendo. Si vemos, sustituyendo, que es una operación muy sencilla, 5 por 1 es igual a 5, o sea, en el denominador tenemos 5. Y 1 más 1 es igual a 2. 5 entre 2 es igual a 5 medios, es decir, 2.5 voltios. Y ahí tendríamos que está correcto ese ejercicio. Calcular el circuito equivalente de Norton entre A y B, también visto desde R2, luego de calcular la corriente en R2. Igual que se procedió en D1.1 para la determinación del valor de la corriente de la fuente del circuito equivalente de Norton. I sub n, que se ve en R2. Es necesario calcular la corriente del cortocircuito en la configuración
circuital de la figura de 3 resultado, ya obteniendo en la ecuación de 2. Como vemos en este circuito, lo que sucede es que está conformado por IN en paralelo con GN. O sea, G2 va entre A y B. Nuevamente reemplazando los valores, tenemos que N es igual a I sobre la resistencia total por igual a 1S. Y sustituyendo en la fórmula, vemos que I es igual a G2 por IN por G2, G2 más GN igual a 5 A por 1S más 1S por 1S. ¿Qué vemos en esta fórmula? Que es exactamente la misma de esta, nada más que con valores diferentes. La corriente calculada en S de 8 puede comprobarse con la versión de Thevenin de la figura de 4. Un buen desafío es otra comprobación mediante el análisis de la superposición ya vista en ese mismo ejemplo de circuito de la figura 3.3.4 del capítulo 3. Bueno, veamos este otro circuito que es una resolución fasorial. Aquí vemos el circuito RLC, nada más que estaría en serie. Y aquí lo que sucede es que se aplica considerando los dos elementos reactivos, y esto se hace a través de sus respectivas reactancias. La impedancia compleja del conjunto en serie de los elementos pasivos es igual a Z total, impedancia total es igual a R por JXL menos JXC igual a R más J por XL menos XC. ¿De qué se trata esta Z total? De la impedancia. Si lo llevamos a otros términos, podríamos decir lo que es como la resistencia. Bueno, R es igual a JXL menos JXC igual más, J por XL menos XC, sustituyendo 10 ohmios más J por 7 menos 2 ohmios igual a 10 más J 5 ohmios. Con la impedancia del circuito de la figura de 6 se puede considerar en forma general como el circuito de 7. Bien, jóvenes, por aquí nos vamos a quedar, ya que hasta este punto íbamos a mencionar lo que quiere decir el teorema de Thevenin y Norton, que son dos formas muy importantes para calcular circuitos de corriente, circuitos RLC, que encontramos en nuestros ejercicios de electrónica 2. Y como vemos, jóvenes, es muy importante conocer estos circuitos porque podemos conocer y tener varias herramientas que nos van a facilitar la resolución de los ejercicios. Nos van a facilitar la manera en la que nosotros podemos aplicar o desarrollar esos ejercicios anteriormente. Nos veremos en la semana número 8. Espero que les haya servido esta clase. De igual manera, estamos en contacto en la plataforma. Estoy para servirles en sus dudas. Y por aquí nos quedamos en la clase de hoy.